Bienvenidos y bienvenidas a Voces que Transforman, el podcast donde analizamos los desafíos y posibilidades de la educación en Colombia desde una mirada crítica, humana y profundamente reflexiva. Aquí conversamos sobre las realidades que viven nuestros estudiantes, los modelos educativos que nos forman o nos limitan y las ideas de grandes pensadores que pueden ayudarnos a construir un país más justo y equitativo. Es por ello que empezamos este debate con los siguientes participantes: Marcelo Angulo Serrano, Matías José Baguet Cassiani, Hernando Javier Benavides Moreno y quien les habla, Mauro Andrés Sarabia Pacheco, para dialogar sobre la desigualdad educativa y el modelo bancario, temas que siguen marcando la vida de millones de colombianos. Así que gracias por estar aquí, comencemos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Angulo y los invito a este episodio donde vamos a hablar de dos temas que atraviesan la educación colombiana: la desigualdad en el acceso y el famoso modelo bancario del que habla Paulo Freire. Son temas que siguen siendo urgentes porque la educación en Colombia no arranca desde el mismo punto para todos. Sí, Marcelo, y eso se nota muchísimo cuando uno compara las escuelas de zonas rurales con las de las ciudades. No hablamos solo de infraestructura, hablamos de conectividad, acceso a libros, docentes suficientes, y esas diferencias ya marcan la vida de un estudiante desde muy temprano. Sí, claro, compañeros. Y lo interesante es que esa desigualdad no solo afecta a los aprendizajes, sino la participación futura de esos jóvenes. Habermas diría que la democracia funciona si todos tenemos las mismas herramientas para dialogar y deliberar. Pero si ya desde niño el acceso es desigual, obviamente la democracia también lo será. Exacto. Y aquí Nussbaum nos ayuda a entender que la educación es una capacidad fundamental. Si esa capacidad se desarrolla mal o no se desarrolla, estamos afectando la dignidad y las oportunidades de vida de millones de personas. Eso ya no es un problema técnico, es un problema ético. A mí me impacta que en muchos lugares del país estudiar significa recorrer horas para llegar al colegio. Mientras tanto, en otras zonas la educación llega con laboratorios, bibliotecas, programas artísticos. Es imposible pedir igualdad de resultados cuando las condiciones de entrada son tan diferentes. Exactamente. Y eso nos lleva al segundo punto, el modelo bancario, porque además de las desigualdades estructurales, seguimos enseñando como si el estudiante fuera un recipiente vacío. Freire denunciaba eso hace décadas y aún lo vemos: memorización, repetición, poco diálogo. Es como si el sistema le tuviera miedo a que el estudiante piense. Totalmente cierto, compañero Matías. Y Kant diría que así no se desarrolla autonomía. La autonomía se forma cuando aprendemos a pensar por nosotros mismos, a preguntarnos por qué las cosas son como son. Pero si en la escuela te enseñan a obedecer sin cuestionar, después cuesta muchísimo ser un ciudadano crítico. Lo triste es que ese modelo bancario termina reforzando el status quo, porque si no se desarrolla pensamiento crítico, tampoco se cuestionan las condiciones de desigualdad. Y así el círculo se vuelve perfecto. Desigualdad en el acceso, más educación que no transforma, igual sociedad que se queda igual. Aquí es donde uno entiende por qué Freire decía que la educación es un acto político. No porque sea partidista, sino porque puede liberar o puede domesticar. Y en muchos contextos colombianos lo que vemos es una educación que no logra liberar porque ni siquiera tiene las condiciones para hacerlo. Eso también se conecta con los docentes. Muchos hacen un trabajo heroico, pero no se puede pedir una educación crítica cuando uno tiene aulas de 40 o 50 estudiantes, recursos mínimos y una carga administrativa enorme. El sistema termina empujando al profesor a ser transmisor, no acompañante. Sí, claro, Matías, tienes toda la razón. Y si a eso le sumamos que muchos estudiantes
llegan con necesidades básicas insatisfechas, pues es imposible pensar en participación democrática en igualdad. Habermas insistiría en que sin condiciones equitativas de formación, la conversación pública nunca va a ser realmente inclusiva. Pero también hay esperanza. Cuando uno ve experiencias pedagógicas basadas en el diálogo, proyectos comunitarios o aulas donde se pregunta más de lo que se memoriza, uno se da cuenta que transformar la educación sí es posible. Solo requiere voluntad política y cultural. Yo creo que el reto grande es dejar de ver la educación como un servicio y empezar a verla como un derecho que condiciona todos los demás. Si no garantizamos ese derecho, las brechas sociales van a seguir siendo las mismas generación tras generación. Y también dejar de pensar la educación como un proceso unilateral. Los estudiantes no están ahí solo para recibir información, tienen experiencias, ideas, preguntas. Y Freire insistía en que el aprendizaje es diálogo, encuentro, construcción colectiva, y si no hay diálogo, no hay transformación. Me parecen perfectos todos sus aportes. Y es por eso que yo resalto algo, y es que a mí me gusta mucho cómo Norman define la educación. No como entrenamiento para producir, sino como formación para poder vivir bien. Eso implica desarrollar imaginación, empatía, pensamiento crítico, capacidades sin las cuales no podemos construir una sociedad democrática y justa. Y haciendo énfasis en esta cita, puedo resaltar la problemática que vive nuestro país. Los estudiantes les cuesta pensar críticamente, les cuesta tomar decisiones por cuenta propia. Es decir, necesita escuchar a un tercero para poder tomar decisiones propias que lo hacen protagonista a ellos mismos. Entonces no toman sus propias decisiones, sino que lo toman a base de lo que diga la otra persona. Y por eso es que todo este pensamiento y esta educación que promueve el pensamiento crítico de los estudiantes permite eso, que seamos capaces de tomar decisiones propias y construir una sociedad más justa, que eso es lo que al final todos queremos para nuestro país. En resumen, todo lo que hemos dicho apunta a una misma idea. Si queremos transformar Colombia, tenemos que transformar la educación. Y esa transformación requiere dos cosas al mismo tiempo: reducir la desigualdad material en el acceso y superar el modelo bancario de enseñanza. Una educación dialogante, crítica y equitativa no solo cambia escuelas, cambia vidas y cambia países.